Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video acerca de Apache Camel. En este video estaré mostrando cómo usar Apache Camel en sus últimas versiones para hacer consultas sobre una base de datos MySQL usando el componente de JDBC. Estoy usando MySQL simplemente porque es una de las más usadas en el mercado, pero en realidad cualquier base de datos que pueda ser consumida con JDBC puede integrarse de manera muy fácil, como en este ejemplo. Y adicional a esto estaré exponiendo algunos endpoint REST a través del componente de REST que nos ofrece Apache Camel. La idea de este video es mostrar un poquito de las bondades que ha venido adquiriendo Apache Camel dentro de su evolución como framework de integración. Vamos a usar la última versión de Apache Camel. Esa versión es la 4.40. De hecho, si nos vamos acá a la página de Camel, en la sección de descargas, nos la muestra como la última versión y además una versión LTS, es decir, de soporte extendido. La recomendación es siempre usar las últimas versiones de los frameworks porque nos van a ofrecer nuevas features que nos van a ayudar mucho en nuestro desarrollo. También otro consejo que quiero iniciar dando es, cada vez que tengamos que crear un nuevo proyecto de Apache Camel, hacer uso de la página de Chameleon Dev, que nos va a facilitar la vida en la generación de estos proyectos desde cero. Entonces, a los que vienen del mundo, por ejemplo, de Spring Boot o Quarkus, esto se le hará muy conocido. Sería como el Spring Initializer, en donde nosotros escogemos la versión del framework que queremos usar, con qué versión de Java queremos trabajar y, bueno, nombre de mi artefacto que voy a generar, nombre de mi proyecto y qué dependencias vamos a usar. En este caso, por ejemplo, yo voy a usar JDBC, simplemente tendría que buscar acá e irlos agregando. Voy a usar también Direct como mecanismo para comunicar rutas dentro de un mismo contexto de Camel. También lo podemos agregar. Y al final, cuando tenga mis dependencias agregadas, le voy a dar generar. Aquí hay varias opciones, también están las opciones de trabajar con integración con Spring Boot, con integración con Quarkus y con Camelet. Estas vertientes de Camel en realidad son mecanismos de integración con otros frameworks que nos ofrece todo el proyecto de Camel. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, trabajando con Spring Boot, se haría muy fácil incluir todo el poder de Camel dentro de sus proyectos Spring Boot. Pasemos al código. Les quiero mostrar de manera muy sencilla y rápida este proyecto. Yo les voy a dejar en la descripción del video el link hacia este proyecto en GitHub para que lo puedan descargar y probar. Pero básicamente quiero empezar describiendo las dependencias. Aquí vamos a usar el Camel Core Engine para tener mis dependencias, para no tener que agregar el Camel Core en sí, sino manejarlo un poquito más segregado. Esto es recomendable para proyectos en donde yo no quiero incluir todo el poder de Apache Camel, sino que quiero incluir solo ciertas dependencias y hacer que mi proyecto sea un poco más liviano en cuanto a dependencias. Vamos a estar trabajando con JDBC, por lo tanto, pues ya les comentaba, agregar la dependencia de Camel JDBC. Como voy a estar trabajando con una base de datos MySQL, necesito el conector de base de datos de MySQL. Aquí está la dependencia para esto. Y el Apache Commons DCP2 sería para generar de manera general data source usando JVC y el driver que yo quiera. A mí me gusta Longbow, por esto yo agregué Longbow, pero esto no es requerido. Si ustedes no gustan de Longbow o están usando algún editor de código que en realidad no se integra muy bien con Longbow, pues lo pueden obviar. Y para el tema de exposición de servicios REST, agregué 3 dependencias: Camel REST, que nos da el soporte para el componente REST en sí dentro de Camel; Camel Jetty, que sería embeber el servidor de aplicaciones Jetty para que sea a través de este app server que se expongan mis servicios web; y Camel Jackson, que nos va a facilitar la vida al momento de serializar y deserializar objetos Java a JSON. Listo. Mi aplicación, mi clase principal, muy básica. Simplemente se hace una instancia de la clase main de Camel y se pone a correr con los argumentos que pues, también le pasemos a través de consola o que le queramos pasar.
Y aquí entra ya en juego las nuevas features que ha venido agregando Apache Camel como framework, que nos facilitan mucho la vida. Antes, por ejemplo, yo tenía que registrar manualmente mis row builders, es decir, mis rutas de integración. Yo tenía clases que extendían de row builder y manualmente le tenía que decir a mi clase main de Camel que las fuese registrando. En esta versión, y desde ya hace varias versiones, ya no es necesario. Simplemente Camel detecta cuando está levantando, detecta automáticamente todas las rutas definidas dentro de mis paquetes, es decir, clases que hereden de Row Builder, y automáticamente va a configurar esas rutas de integración. Otro punto importante, estamos usando uso de, por ejemplo, Property Inject, que nos permite traer valores de configuración puestos a nivel de un properties o a nivel de ambiente a nuestro código. Por ejemplo, yo voy a exponer servicios REST, por lo tanto voy a necesitar definir un puerto por el cual se va a exponer esos servicios REST. Esto yo lo dejo configurable. Si ustedes se fijan, estoy inyectando la propiedad server port, que si yo me voy a mi application properties, está definida acá. Lo mismo para la configuración de conexión a la base de datos MySQL. Entonces, para la configuración a la base de datos MySQL, simplemente yo tengo un paquete de config en donde tengo una clase que estoy anotando con configuration. Este configuration viene una anotación que viene desde Apache Camel y que lo que va a hacer es lo mismo que pasa en otros frameworks como en Spring Boot, que Apache Camel detecta estas clases anotadas como configuration y le dan prioridad al momento de levantar el proyecto. Es decir, automáticamente identifican estas clases y ejecutan toda la configuración o la creación de bins que yo tenga dentro de esas clases. Aquí dentro de esta clase configuration tengo un método que se llama MySQL Data Source, que lo único que va a hacer es inicializar mi data source de MySQL. Aquí otra vez estoy inyectando propiedades desde mi properties o desde mi ambiente y las traigo a atributos Java o parámetros en Java, y yo con esos valores estoy armando mi conexión JDBC para MySQL. Otra anotación importante que se está usando acá es el bind to registry, que automáticamente le dice a Camel que el objeto que es retornado a través de este método debe ser registrado dentro del contexto de Camel para que se pueda usar dentro de mis rutas de integración. Por ejemplo, aquí estoy creando un data source MySQL. Este bin, esto va a quedar como un bin generado y registrado dentro del contexto de Camel. Con esto yo, por ejemplo, si me voy a alguna ruta de estas, yo ya puedo simplemente interactuar con ese data source dentro de mis rutas de integración, haciendo uso de mi JDBC, mi componente JDBC y el data source que quiera. En este caso, pues yo solamente estoy conectado a una base de datos MySQL y ese sería mi data source. Eso ya me hace el bindeo, me relaciona en mi contexto Camel ese entity manager, por decirlo así, en donde vamos a tener toda la gestión de conexión a la base de datos. Listo. En cuanto a los endpoint REST, si ustedes se fijan, acá estoy en mi row builder haciendo la configuración de mi componente REST. Le doy un contexto a nivel de PAP de todos mis recursos van a estar expuestos de manera general a través de este PAP. Me estoy diciendo que como componente, como add server, voy a usar Yeti. Le paso el host y el server port en el cual quiero exponer estos servicios REST. Y bueno, alguna otra configuración, por ejemplo, el REST Binding Mode a JSON para que automáticamente los datos de entrada y los datos de salida de respuesta sean parseados a JSON. Aquí rápidamente estoy exponiendo o definiendo la exposición del recurso de usuarios, y sobre este recurso
voy a definir, o hay definidos tres métodos, métodos de entrada. Por ejemplo, un get que me va a traer todos los usuarios, un get que me va a permitir filtrar a través de un user ID, es decir, me va a retornar solo un usuario. La diferencia se ve muy bien acá. Un get sin ningún filtro de user ID va a retornar todos los usuarios, por lo tanto va a retornar un arreglo de usuarios. ¿Quién es user? Una clase que simplemente implementé aquí de manera rápida, que me está definiendo mi entidad. En este caso no estoy usando JPA. Camel se integra bien con JPA, tal vez lo podamos ver en otro video, pero en este caso no me interesa usar JPA, simplemente tengo un objeto Java que me representa mi tabla en MySQL. Esta clase usuario, si yo vengo acá a mi base de datos, estoy usando una base de datos de test, me creé esta tabla de usuario y tengo estos datos. Entonces, eso es lo que me representa esta clase user. Lo que estoy diciendo es que en este endpoint res, al hacer un get, sin ningún tipo de filtro ni nada, va a retornar un arreglo de usuarios. ¿Cómo sé que un arreglo de usuarios? Yo le defino acá que va a ser un array.class. Eso me da notación de que yo voy a retornar, o se espera retornar, un arreglo de usuarios. El otro, como estoy haciendo un filtro a través del path con user ID, simplemente sería una clase, el retorno sería un objeto de tipo user, y el post, como ustedes se imaginarán, es para hacer la creación de un usuario. Si ustedes se fijan, cada uno de estos endpoints está haciendo un to, es decir, una dirección, está mandando los datos de entrada a una ruta camel. Vamos, por ejemplo, a la ruta de obtener todos los usuarios. Esta ruta está más definida, está definida más abajo. Acá la pueden ver. Y simplemente lo que hace es soportar paginado. Y si ustedes se fijan, dos puntos importantes acá es que la consulta SQL simplemente se le inyecta en el body de mi ruta. Le digo en el body de esta ruta inyecte un select asterisco from user con los límites de from a to. Esto es para el tema de paginado. Y lo envío al componente de JDBC usando mi componente, mi data source de MySQL y algunos otros atributos que puedo configurar a nivel de este componente. Por ejemplo, que permito usar los headers como parámetro. Esto es, yo tengo unos headers que me van a venir en la petición como from y to, y que esos valores se puedan inyectar en mi consulta. Aquí los estoy usando en mi select. Y otra configuración que le puedo pasar es decirle que yo espero que esos resultados los mapee a la clase de salida de user. Esto automáticamente el componente JBC entonces va a tratar de todos los resultados que me retorne la base de datos, parsearlos a esa clase de salida. Y simplemente después estoy haciendo un log de los resultados encontrados. Si ustedes se fijan, este log lo que estoy haciendo es imprimir total result founds y accedo a los headers de mi ruta y a una cabecera específica. Esta cabecera es camel JDBC row count. Esta cabecera se inyecta automáticamente por el componente de JDBC y simplemente lo que hace es loguearme cuántos resultados encontró a partir de esta query que yo previamente le había insertado. Si ustedes se fijan, voy a iniciar este proyecto. Está corriendo y voy a ir a cualquier cliente REST. En este caso estoy usando RESTFOX. Le voy a decir que me entregue resultados de usuarios de 0 a 5, los primeros 5 resultados. Si ustedes se fijan, acá está. Yo puedo empezar a jugar con el paginado. Por ejemplo, yo tengo 10 registros. Ahí me retorna todos los 10 registros.
o de 0 a 1 me estaría retornando un solo registro, o si yo no le quiero enviar paginado, él me retorna 10 registros por default. Si yo no le envío nada, si ustedes se fijan, esta es la validación que estoy haciendo en este proceso. En este proceso lo que hago antes de hacer el select y ir al componente de JBC, lo que estoy haciendo básicamente es extraigo los valores de los headers, de los query params que vengan en los headers como from y to. Si no vienen esos valores, los establezco por default de 0 a 10, que sería esta condición que estoy mapeando acá. Si el from es diferente de null, coloco en el mismo valor de from lo que venía en from, si no, coloco un 0. Y básicamente eso me permite ir paginando, soportar paginado, y si no me viene el valor de paginado, pues yo ofrezco los valores de paginado por default. Vamos rápidamente a la otra ruta. La otra ruta lo que hace es hacer un get, pero yo le puedo pasar a nivel de pub el user ID que yo desee buscar, y esta ruta me redirecciona a get user by ID, que sería esta otra ruta que está acá implementada. Si ustedes se fijan, es muy sencilla. Hacemos de nuevo un set body con el select que yo quiera. Aquí estoy haciendo un select asterisco from user where ID y el user ID. Recuerden que Camel automáticamente el componente HTTP me toma a nivel de pub lo que yo defina, me los inyecta en los headers de mi ruta. Entonces aquí yo puedo asumir que me viene en mi exchange de entrada, en mi mensaje de entrada, un header con el user ID. ¿Quién es este user ID? Es el mismo user ID que yo mapeé en la definición de mi endpoint. Y luego de eso, luego de hacer el select, lo envío a mi componente JDBC. Aquí hay un poquito más de configuración. Si ustedes se fijan, también le estoy diciendo que la clase de salida sea de tipo user, pero también le estoy seteando otro parámetro adicional, y es que le digo que el output type en este caso sea select one, es decir, le estoy diciendo a mi componente de JDBC que yo a esta consulta espero un solo resultado. No es como por ejemplo el select asterisco from user compaginado, que espero varios usuarios. En esto, como yo estoy filtrando por un user ID, yo esperaría solo un resultado. Esto que hace que el componente de JDBC no me inyecte la data dentro de un arreglo, sino que simplemente me genere un solo objeto del que yo le especifique en este momento. Y bueno, tengo un log ahí que haría lo mismo, pero creo que este log en este caso no serviría de nada porque como no tengo un array, pues no me está trayendo ninguna información de cuántas columnas, cuántas filas fueron retornadas. Si ustedes lo prueban, al momento de hacer un get user, yo le puedo pasar el user ID 1, aquí me lo retorna. Si yo le paso un user ID 9, por ejemplo, me lo retorna. Si yo le paso un ID que no exista, él automáticamente me va a retornar un 204, no content. Recuerden que 204 es procesé la solicitud de manera correcta, pero no hay contenido para enviar. Y el último endpoint REST que está implementado es un post. Este nos permitiría crear usuarios. Este post hace un redirect a la ruta de insert user. Si ustedes bajan, este insert user está acá implementado. Acá hacemos en teoría casi lo mismo, pero yo seteo un header de configuración. El componente de JDBC me permite setear si yo quiero, ante una actualización o una inserción, que él me retorne las keys generadas, es decir, los IDs de los nuevos registros generados. Entonces en este header yo le estoy diciendo que por favor sí me retorne esos IDs generados para yo poder luego extraerlos y darlos como el resultado del procesamiento de la inserción. En el body hago de nuevo un insert into user
y hago acceso a los valores del body. Si ustedes se fijan en mi petición para este endpoint de tipo post, yo voy a enviar un name y un email en el JSON de mi payload, en mi body de entrada, y yo en el body de mi ruta le puedo acceder a esos valores a través de esta sintaxis, que sería la sintaxis de simple que nos provee Apache Camel. Y entonces básicamente lo que tengo acá es, le estoy inyectando los valores que quiero insertar a mi usuario. Ya luego lo envío a mi componente de JDBC, y este proceso que ustedes ven acá simplemente es para validar que en los headers que me retorna el componente de JDBC me hayan llegado las nuevas keys generadas, y lo mapeo. Aquí hago la extracción de esas keys, de esos valores, lo mapeo dentro de un atributo new user ID, y también mapeo dentro de los headers de mi mensaje que quiero responder con un HTTP code 201 para indicar que fue una creación correcta y apegarme un poquito a los estándares de REST. Si yo hago entonces esta prueba, voy a insertar el user 30, acá hago la prueba, hago enviar y me dice que me generó el usuario 12. Si yo acá hago el get del usuario 12, ya me retorna la información. Y bueno, muchachos, esto sería todo por este video. Se alargó un poquito, pero la idea es mostrarle estas nuevas features de Apache Camel. Esto se puede hacer de otra manera. La conexión a las bases de datos se puede hacer a través de JPA. Si ustedes gustan de JPA, se puede hacer también. Tal vez en un próximo video hagamos un ejemplo sobre cómo usarlo con JPA, pero esto básicamente sería un ejemplo de cómo usar Camel con el componente de JDBC y exposición de endpoint REST para consulta y creación de información.